dinámica del mundo digital también está dando un vuelco. Es decir, el mundo digital también está facilitando, creo yo, a mi modo de ver, que el propio titular del derecho pueda gestionar su derecho de forma individual. Es decir, creo yo que la nueva tecnología también facilita en ciertos casos, en ciertas modalidades, el que el propio titular gestione su derecho sin tener la intermediación necesaria de la sociedad de gestión colectiva. La hemos comprendido desde el punto de vista más práctico cuando en un sinnúmero de establecimientos de comercio, pues una sociedad que tiene toda la robustez y toda la opción para poder expandir su cobro a diferentes establecimientos abiertos al público, bares, restaurantes, etc. Hoy en día, cuando estamos en este confinamiento, vemos que también el mundo nos da unos cambios totalmente distintos y empieza a encontrarse otra dinámica totalmente diferente. Preocupaciones de bares, restaurantes, establecimientos cerrados que pagaron seguramente ya su anualidad por el uso de la música, quienes estarán levantando la mano y diciendo, bueno, yo seré el último de los que por esta necesidad económica o coyuntura tenga que abrir el local y por ende estoy cerrado desde marzo, abril, mayo, junio, julio, quién sabe cuántos meses hasta que se hagan todos los protocolos de bioseguridad. ¿Qué pasa con ese pago que hemos hecho durante este año? ¿Cierto? Otras industrias, por ejemplo, y ahora para hablar un poquito, no en lo personal, sino la experiencia que tuve también en un canal de deportes, por ejemplo, ellos venían en el cobro de un pago premium, a cual se lo han dicho a sus usuarios, pues no, pues está suspendido el fútbol, el pago del premium también se suspende, no se le sigue cobrando y se le sigue dando acceso a la señal por el tiempo en que está suspendido el fútbol profesional colombiano. Uno esperaría, digamos, con ese símil, que por lo menos las sociedades, si no lo he escuchado y si lo hubo, pues me corrigen ustedes, uno esperaría que la sociedad sacara un comunicado y diga, bueno, a las compañías, a las empresas que pagaron el derecho de autor por este tiempo se le suspende o se le suma al tiempo propicio cuando vuelvan a restablecer sus actividades naturales en relación con el uso de la música en su establecimiento comercial. Pero yendo entonces al tema que me invita Juan Carlos y digamos que todo se suscita por una noticia, ¿sí? Donde claramente los conciertos por streaming pues no es una novedad. Hoy lo vemos novedoso en nuestro país por la situación y lo vemos muy apremiante con muchos amigos, colegas buscando nuevas formas de estar vivos en la pantalla como artistas para sus seguidores. También conciertos que están suspendidos y será también una de las industrias más golpeadas y más afectadas a tanto nos permitan volver a estar aglutinadas las personas en un escenario. Entonces, desde esa óptica, pues surge ayer un conversatorio que yo me puse también a leer previamente el documento que había expedido la Sociedad de Gestión Colectiva y previamente también a otro reglamento que ellos habían expedido con anterioridad para el uso de las obras en el streaming. No nos vamos a concentrar, digamos, como en la crítica a las sociedades de gestión colectiva porque son necesarias. Seguramente la crítica vendrá es al modo de cómo se presenta la gestión y de qué manera, digamos, siempre ha sido, y esa ha sido mi postura, en la forma en que cómo se le presentan al usuario. Yo creo que todas las industrias siempre se han planteado la necesidad de tener un buen acercamiento a sus consumidores. Yo creo que el más vivo de todos puede ser Coca-Cola, que también lo ponemos en clase, ¿no? Como una bebida, una gaseosa que nos puede afectar en la salud por el consumo del azúcar, pero nos presenta una forma distinta de ver la vida, de ver las cosas y acercarnos a un producto y bueno, y muchas otras marcas cómo lo hacen con sus usuarios. Para mí siempre ha sido la crítica es cómo marca una sociedad de gestión colectiva como Saico se presenta ante sus usuarios. Es decir, tiene que volcar su marketing, su mercadeo, su forma de presentación a los usuarios para tener un acercamiento y no cada vez que se pronuncia o habla es como un paso más alejando a la comunidad que le ha ocasionado pues animadversión.
y animadversión de todos los sectores, del propio sector de la industria de la música, del sector de las telecomunicaciones, etc. Pero bueno, ese es, digamos, como un paréntesis. Al punto es que uno, me puse a leer la última decisión de la Junta Directiva para el cobro del streaming y empieza uno a encontrar unos elementos que le preocupan, visto que con anterioridad ellos habían también sacado ya otro reglamento y tenían el uso de la comunicación por streaming. Entonces uno dice, bueno, si esto ya estaba planteado o esto ya estaba previsto, una de las preguntas que yo hice ayer era, bueno, ¿qué pasa con la música a la carta? Yo me lo puse también a indagar, a revisar toda la parte conceptual, porque desde abogados, y creo que aquí todos reunidos, una de las preocupaciones es que si tenemos definido el concepto, sabemos el significado. ¿Sí? Entonces me dice, bueno, si yo ante esta palabra, ante esta premisa, sé lo que corresponde, pues ya tenemos puntos definidos claramente para poder discutir y entrar a negociar seguramente una situación desde el punto de vista del pago de derecho. Si me puse a indagar la música a la carta, por ejemplo, y lo estuve viendo en SGAE, y también ustedes me corregirán, me puse a mirar las cifras de las SGAE y los pagos que ellos tienen. Yo comprendía que para ellos el significado de música a la carta podía ser el streaming o y hasta tomé unas fotos, ahora pronto las puedo compartir, sobre ese nuevo rubro que están ellos administrando y gestionando. Estuve también indagando en Argentores y en otras páginas que, digamos, no es muy claro cómo presentan su tarifario respecto del uso de la música para conciertos vía streaming. Digamos, esa es una primera parte. Entonces, también como nos lo expresó Juan Carlos, sabemos que todas las modalidades conocidas o por conocerse que van a resultar y seguirán resultando con las nuevas tecnologías será una forma de gestionar el derecho por parte de sus titulares. Vuelve y juega, de manera individual o de manera colectiva. A razón de que, y aquí ya de pronto para ir cerrando la intervención y de la cual me invita Juan Carlos, entonces uno empieza a mirar, bueno, el contrato o el mandato que tiene el autor con su sociedad. Uno, es decir, es tan abierto que le permite también la gestión hasta el streaming, es decir, está catalogado. Hemos tenido la oportunidad de asesorar también a artistas donde sí, también la sociedad, valga decirlo, ha aceptado, por ejemplo, que se gestione o se afilie aquí al país, en la sociedad colombiana, pero permite también que otra sociedad extranjera recaude los derechos propios en ese territorio. Lo tuvimos con el caso de un artista que se afilió a la sociedad, solicitamos su afiliación y unos derechos digitales que se puedan administrar o gestionar en Estados Unidos. Ha permitido esa validez. El otro punto, el tener ese mandato o ese mandato, por ejemplo, ayer yo hice una pregunta, básicamente, creo que fue como respondía parcialmente, era ¿qué pasa con el autor que de manera expresa quiera manifestarle a su sociedad que no le cobren el derecho al promotor por el uso de sus obras? Es un derecho. Es decir, si uno mira las tarifas pueden tener una forma de cobro, pero también debe tener unas excepciones donde el propio autor diga, yo soy el promotor, soy el organizador de mi evento, o a través de otros colegas nos hemos unido para hacer esta promoción, este evento comercial, y la excepción es que yo digo, no solicito que no se le haga el cobro por el pago del uso de mis obras. Ayer cuando el abogado de Saico contestó, pues lo contestó de manera general. Sí, tienen que pagarle como artista, sí, tienen que pagarles por sus obras. Claramente, el promotor si lo contrata, le paga al autor artista y tendrá que también pagarle por el uso de esas obras, pero también puede existir una excepción que tampoco uno no la observa en un manual de esta naturaleza. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de la concertación. Sabemos claramente que la ley y los cambios a la ley 44, donde hace la referencia que son las sociedades las que deben concertar con sus usuarios, pues la palabra concertar, si lo vemos en este último reglamento, realmente está en un pequeño párrafo que no dice las partes deberán concertar, dice se concertará, o como algo muy superfluo, pero está en un párrafito muy pequeño, lo cual si uno lleva a la dinámica de que los empresarios promotores no son abogados y recibes tú o recibe la parte, el público en general, unas tarifas, pues claramente ¿qué está sintiendo? Está sintiendo es una imposición que usted me debe pagar, básicamente.
pero no hay un capítulo que diga se debe negociar o se enmarque la negociación en unos aspectos puntuales y diga, mire, vamos a negociar sobre los siguientes aspectos en la necesidad de un concierto virtual, teniendo en cuenta que la plataforma digital con la que se va a utilizar, el pago al artista, el ancho de banda o la compañía que va a prestar el streaming, el lugar de la emisión a la comunicación. Bueno, hay una serie de elementos que en cualquier circunstancia, llámese evento musical en vivo, y también le comentaba ayer a Juan Carlos después de la conferencia, decía cómo en el cine, por ejemplo, también cuando Saico ha negociado, pues iba por un porcentaje del total de la boleta. Y las compañías cinematográficas aquí, los distribuidores, le dijeron, un momento, tenemos que entrar a negociar, pero entrar a mirar que de esa boleta corresponde un porcentaje a la venta de alimentos que tiene, por ejemplo, Cine Colombia, Cinemar, como para ponerle el nombre, otros rubros, otros pagos. Entonces, de ese 100%, solamente un rubro corresponde ya al uso o a la producción o a la comunicación cinematográfica. Entonces, no se puede ir por el todo, que fue otra de las preguntas. Parten del hecho de que se cobrará un porcentaje sobre el ingreso bruto. Entonces, cuando se expiden normas, o mejor, reglamentos de cobro, tarifas de esta naturaleza, pues queda también inválido el usuario para decir, bueno, si esa es la base de negociación, pues básicamente no tengo ninguna, si la base de negociación es sobre el ingreso bruto y la base de negociación es sobre el 10% o el 12.5%, pues realmente cuando a uno le dicen como abogado que esa es la base o ese es el piso, pues es decir, o sea, la negociación de ese piso es, o ese mínimo, de ahí para abajo, pero pueden haber circunstancias entonces donde tienen que presentar una claridad y un marco conceptual para negociar. Ese es un punto. Entonces yo digo que ahí hay elementos que ese marco jurídico genera esas preocupaciones porque ponen unas condiciones totales cuando claramente hay unas circunstancias, unos pagos que deben ser vistos y cuáles van a corresponder a la esencialidad de la música. Ya para finalizar, y también le comentaba a Juan Carlos, y aquí ya tomo la experiencia de un trabajo cuando estuve en Win Sports. Nosotros en ese momento negociamos los derechos, valga decirlo, con Acodem y con Abdiv, donde el canal, entonces ya le colocaba este ejemplo y se los voy a hacer el match con el concierto de Paola Jara y Jesse Uribe. Este canal de deportes no comunica directamente al público. Él produce contenido deportivo, pero se utiliza música no esencial, pero se utiliza música en ciertos programas de televisión, a lo cual, como siempre, uno sabe que debe pagar los derechos, negociarlos. Se negocia con Acodem el uso del contenido de las obras, como explicó Juan Carlos con Camilo, que lástima no poder también tener el conversatorio con él, y con Abdiv se negocia entonces el uso de los videogramas y los fonogramas que se puedan incluir en los programas de televisión que produzca el canal. Este canal de televisión vende su señal a los cableoperadores. Los cableoperadores compran la señal y en su contrato de distribución del canal, entre este canal de televisión y los distribuidores, hay unas cláusulas donde quien hace la comunicación final y tiene la responsabilidad es el cableoperador. Entonces el cableoperador sabe que él da la señal abierta y él paga los derechos de comunicación pública a la sociedad de gestión colectiva que recauda el derecho, en este caso Saico, o quien tenga también otra potestad en particular para gestionar estos derechos. El canal sube la señal a un satélite donde se pone el contenido, les da acceso a todos los cableoperadores a través de una codificación y esa codificación baja la señal y ellos hacen la distribución. Entonces, ya para cerrar, viene una consulta en relación con el concierto de Jesse Uribe y Paola Jara. ¿Quién debe pagar la comunicación pública a la sociedad de gestión colectiva y en este caso Saico cuando saca su reglamento? Pues tiene uno que irse también a los ejemplos y un poco a la doctrina y a la practicidad, porque digamos que a veces todo no está resuelto y sí quisiera uno verlo en un manual, unas cosas más amables, con una mejor forma de presentación
para que el usuario sepa claramente en qué escenario se encuentra de un concierto, de un streaming, si es gratuito, si no es gratuito, para que pueda tener toda la sindéresis y el análisis para poder comprender a qué se está abocando al pago. Entonces, con las personas que estuvimos discutiendo el tema, ellos van a producir su concierto ahora en Medellín para lanzarlo el próximo 20 de junio. Esa producción está también en cabeza pues, de su representante, de su manager, mano de obra. Ellos son los que tienen el manejo del artista de Jesse Uribe y pues plantearon hacer un concierto. Un concierto entonces donde ya tienen una compañía en Medellín, me perdonarán el nombre, si le equivoco es Tu Taquilla o La Taquillera, es una empresa aquí en Colombia, y también hay una compañía de streaming en Estados Unidos. Entonces, al final lo que se está también examinando es quién tiene la obligación de pago del derecho. El artista, el promotor, los sponsors, ¿quiénes van a tener la obligación? El canal o el medio que va a hacer el streaming y la milla final hacia el usuario. Eso es una situación que si uno la pone desde el punto de vista contractual, pues es examinar a quién le corresponderá. Y eso básicamente es como ponernos de acuerdo. O lo hacen todos como una obligación de pago en la medida en que si están todos invirtiendo en esta propuesta económica, o simplemente la milla final la pagará quien comunique. De pronto el sponsor está sponsorizando o coadyuvando con su nombre, pero puede que el sponsor no esté poniendo dinero. Ellos también hablaban que si hay, por ejemplo, en los eventos hay, sí, sponsorización o activación de marca, un poco también lo llevan a que ese sponsor deba pagar derechos. No lo sabemos claramente. A veces su sola sponsorización puede ser como el espaldarazo para que el público final vea quiénes están detrás, pero de pronto puede que no haya un aporte económico. Entonces será una situación de definir, bueno, ¿quién debe hacer ese pago a la sociedad de gestión colectiva? Ahora bien, si esa señal, entonces ellos ya también están hablando con una compañía de cable en Medellín para que pueda permitir el ancho de banda para que se pueda subir el concierto y evidentemente pues no tenga todas las implicaciones tecnológicas del caso. Los usuarios comprarán la boleta directamente a esta empresa, donde le llegará su ticket, donde también le llegará en Estados Unidos la venta al ticket. Valga decirlo, y aquí digamos que es un escenario académico, donde también recibimos información que le llega ya a la Superintendencia de Industria y Comercio a los organizadores con un cuestionario que deben contestar en los próximos días. Cuestionario que uno dice, bueno, como todo se vuelve mediático, entonces entran todas las entidades como un poquito a poner su bandera en el territorio, ¿sí? ¿No? Yo ejerzo la protección al consumidor, yo vengo y cobro el derecho, yo vengo y represento al artista, entonces es todo el mundo un poco, de alguna manera, en este rol mediático, generando su actividad administrativa en las entidades públicas y en lo privado, pues lo que corresponda. Entonces uno dice, bueno, si estas personas están cumpliendo con un proyecto económico que digamos que no es nada diferente de lo que ha venido sucediendo, sino que esta pandemia lo hace ver algo tan novedoso, llega a eso, ¿no? Entonces le llega a la superintendencia, vamos a ver qué es lo que planteó en un cuestionario grandísimo, porque seguramente estarán buscando la protección al consumidor, que si la boleta es, que si el aforo es, que si le están vendiendo el derecho, por cuánto tiempo será la boleta, el acceso, o sea, si habrá los medios para poder brindar la garantía, que obviamente el pago, la pasarela de pago, seguramente entonces alguien pondrá también la bandera, la DIAN, y va a decir, oiga, ya aquí hay pago el IVA, le están cobrando a los usuarios una boleta, entonces yo también aquí reclamo si están haciendo, me imagino, la factura electrónica, o sea, todo mundo se viene como a poner su cuota, pero de alguna manera es válido, pero en una situación de empresa también hay que hacerlo de una forma también, qué sé yo, moderada, y hay que también verlo desde el punto de vista de los empresarios, que hoy en día, pues al replantearse todo, sabemos que las instituciones siguen cumpliendo sus funciones. Para hacer un paréntesis y no desviarme, una modelo, perdón, y quiso vender
pruebas de COVID y seguramente omitió hablar con sus colegas amigos, diga que eso tenía que tener registro en VIMA, que eso tenía que tener permiso, y entonces ya la Superintendencia de Industria y Comercio le abordó una investigación porque está vendiendo un producto que no cumple con las condiciones de permisos sanitarios, o está faltando al tema de la protección del consumidor. Entonces, hoy muchos empresarios que empezaron a abrir páginas para vender productos, pues omiten todas esas arandelas que el mercado natural lo lleva, o que no es que lo omitan, de pronto dejan de pasar todo ese espectro, y claro, las entidades públicas, y cada vez el Internet es tan visible que pues es fácilmente y de una manera clara que si así no tengo una página web, pero si estás vendiendo por WhatsApp o estás vendiendo por YouTube o por Facebook un producto, pues las entidades están vigilando que obviamente no le falten a la verdad al consumidor. Entonces, en el concierto viene ese otro tema. La superintendencia también planteando una serie de circunstancias. Al final, entonces, lo que preocupa es que ya se están llegando los días y bueno, tenemos ese reglamento, ¿cómo vamos a negociar qué es lo que se va a pagar? El artista dice, yo voy a interpretar unas canciones propias, ¿sí? Yo no quiero que se cobre. Entonces, digamos que en un reglamento tampoco se ponen excepciones frente al artista, frente al autor. Debería existirlo porque también es su derecho. O sea, si yo le doy un mandato a la sociedad, también tengo una excepción de decir en ese mandato que al momento de que cualquier concierto que se haga, yo pueda destinar sobre mi obra, si usted me cobra o no me cobra, el derecho me lo gestiona. Yo creo que eso es válido. No está claro el tema de la negociación, que será entonces para llegar a definir desde la partida que lo hemos visto, oiga, me está cobrando por el ingreso bruto, me está cobrando el 10% o el 12.5%, a razón de sobre qué elementos vamos a discutir. Si también nos leemos el reglamento, también lo dice, debe haber como una especie de pago anticipado de lo que usted me va a gestionar, como es un concierto virtual. Entonces, en ese concierto virtual básicamente no es ex ante, sino ex post. Ex ante es en un concierto en el Campín, donde saben que miran con un reloj automático y sabieron que entraron a las 10 de la noche al aforo 100.000 personas, 70.000 personas. En un concierto virtual, pues en ese momento no se sabe el aforo, porque las personas pueden estar llegando al inicio del concierto, en el evento pueden estar entrando, pueden estar saliendo. Entonces, ¿cuánto fue el consumo de personas o que accedieron evidentemente al concierto? Concierto que como streaming, pues no va a haber no va a haber una descarga o una fijación de la comunicación del concierto, sino básicamente disfrutarlo, el pago y sin ninguna condición. No lo sabemos también si al final del día, después de ese concierto, ya cada canción o cada segmento de canción, como lo pueden hacer los artistas, y lo vemos en los conciertos cuando vemos YouTube de AC/DC, entonces uno ve el concierto de Argentina, cada canción fragmentada en ese concierto en el estadio del River Plate, ya puesta en YouTube. Es probable que también el artista luego quieran subirlo a sus propios canales o a través de la distribuidora digital que se lo vaya a administrar. Pero por ahora es ese punto. Entonces, esa es la gran preocupación porque los días se están acercando para poder entrar a negociar, y entonces uno ve desde la tarifario anterior que había una música a la carta del 3% y era algo como más real para ver los conciertos en streaming, a una subida casi 3 veces más del 12.5 o el 10.5, porque es más, yo vi 2 documentos y el uno está de esta manera, no sé si hubo una corrección después, pero hay 2 documentos de las tarifas de ellos con ese diferenciador. Entonces, Ricardo, perdón, lo interrumpo. Sobre ese punto, usted comparó las tarifas que SAICO pretende cobrar a los conciertos en Internet versus lo que se pagaría por un concierto en vivo en un estadio, en un coliseo. sí, sí. Cuéntanos. Entonces uno también ve ese porcentaje en vivo y uno dice, bueno, pero es que tienen que haber unas diferencias, porque si usted en vivo tiene que cobrar por el estadio, tiene que cobrar por el aforo, y de los que estamos tratando el tema, uno conoce que al promotor y al representante le toca reunirse con la alcaldía, le toca reunirse con la policía, tienen que hacer un esquema de seguridad con bomberos, con la Cruz Roja, para que le permitan, pues, digamos que el Campín, el estadio no lo prestan, pero para un escenario público tiene que hacer todo un esquema de seguridad que también le genera unos costos altos. Entonces, trasladar casi ese porcentaje de los costos que implica en vivo a un streaming, realmente pues puede ser muy alto.
porque si bien se elimina esas barreras que le permite al promotor hablar con todas esas entidades, pues aquí ya lo que hay que mirar es qué es lo que involucra en un concierto streaming y no lo dicen. O sea, es también construir el escenario para decir, bueno, en un concierto streaming que está el promotor, está una plataforma, habrá que licenciar una plataforma de streaming, habrá que contratar un ancho de banda con una compañía de telecomunicaciones para que facilite la transmisión del contenido, seguramente algún link en la nube o no sé, o hasta de pronto un dispositivo satelital para que el contenido suba y baje sin ningún inconveniente en la transmisión. Quien lo baje en un territorio entonces tendrá que pagar el derecho allá en Estados Unidos a sus usuarios abonados, el que lo compre en Colombia también, y así sucesivamente en cada país. Y a ellos también les preocupaba y decían, bueno, y entonces, y si lo vamos a vender en todas partes del mundo, ¿cuánto nos va a costar? ¿Cuánto nos va a costar el pago? Y uno sabe que pues también el concepto territorial es válido, o sea, las sociedades tienen su manejo territorial y cada uso en un país o en un territorio, pues se debe hacer el pago correspondiente al derecho, que en este caso sería el derecho de comunicación, que sería la última milla. Pero, ¿qué otro derecho puede estar también? Puede estar, como lo explicó Juan Carlos, puede estar la puesta a disposición del contenido, ¿sí? Porque si lo vamos a subir a la nube, bueno, hay una interpretación directa, pero entonces puede haber un almacenamiento digital, no lo sabemos, o simplemente estoy haciendo televisión, como estar nosotros aquí reunidos en esta plataforma, hablando linealmente, 10 personas, 14 personas reunidas en este espacio, tenemos un acto de comunicación pública, todos reunidos en diferentes lugares, pero estamos accediendo a un contenido de la obra por este medio. Esa es la otra también, la otra preocupación, porque esta es una plataforma de streaming privada, como un canal de televisión que pueda estar transmitiendo su streaming a sus usuarios o abonados, que claramente lo puede hacer. Entonces, quedan bastantes dudas, quedan bastantes situaciones complejas que claramente cuando se inician estos procesos empresariales o proyectos, pues van a ser los primeros conejillos de indias, valga decirlo, que van a tener que entrar a dinamizar el acuerdo con la sociedad de gestión colectiva para el pago de los derechos. La otra pregunta es, y bueno, ¿y nos pueden bajar el concierto? ¿Nos pueden hacer un extract? ¿Nos pueden hacer un takedown? Y uno diría, bueno, en principio no, porque pues si es una plataforma privada, no están transmitiendo por un live stream, por Facebook o por YouTube, sino por otra plataforma, pues no lo podrían hacer. Y donde también uno encuentra en el reglamento que ellos van a pedir el acceso a todo el contenido como para entrar a auditar y decir, venga, présteme su plataforma, cuántas personas compraron, cuántas personas pagaron. O sea, tienen toda una auditoría ex post que es fácil de verificar también. O sea, yo creo que en esos temas se deben definir cómo van a realizar una auditoría en un streaming. Entonces, sobre qué base de derecho van a cobrar, cómo van a hacer la auditoría, qué información debe entregar el organizador del evento, qué costos son adicionales a la organización del evento que no entran parte para el pago de los derechos de autor o la comunicación de la obra en estos conciertos de streaming, para que ahí sí ya se defina el marco de verdad de negociación y no esté el empresario, que también son empresarios de la música, que saben que hay detrás también plataformas digitales que administran contenidos en el digital, en las plataformas, en YouTube, pero que también les genera muchas preocupaciones porque lo que no quieren es, primero, controversias judiciales ni demandas legales que por no llegar a un acuerdo, entonces simplemente le impongan, usted me debe pagar lo que está en mi reglamento. Y si un juez ve y dice, si esta es la base y ese es el valor, pues ¿qué le queda al juez? Resolverlo sobre esas circunstancias en la medida en que no pudo haberse logrado un acuerdo, una negociación. Yo no sé de pronto qué más podamos decir, Juan Carlos. No te digo, Juan Carlos. Olvidé abrir el micrófono. Por un momento, Ricardo, escuchemos a David Useche y luego nos abrimos a preguntas de los asistentes. Entonces, por favor, David, micrófono prendido y cámara prendida. Gracias, Ricardo. Gracias. Bueno, después de David, lo explicado empecemos por una presentación.
Por favor. Sí, señor. Por favor. Un momento. Vamos. ¿Mejor? Listo. Entonces, David Flores, soy abogado del equipo de abogados de copyright, asesor de derecho de entretenimiento y asociado pues para consultoría relacionada con canales de televisión. No sé. David, tenemos problema con audio. Se te pixela la voz. Ahí. Se te pixela la voz. Sí. ¿Mejor? Sí, mejor. Intenta así. Perfecto. Listo. Entonces, otra vez, David Useche, asociado de Copyright Abogados, encargado del área de Derecho de Entretenimiento y, bueno, mi énfasis son los canales de televisión, en este momento asesorando canales de la red de televisión pública del país y algunos emprendimientos culturales también asociados con músicos. Entonces, estamos en este momento pues en una coyuntura que ahora sí me permito iniciar nuestra posición conversatorio, en donde, si bien es cierto, tenemos que entrar a mirar qué está pasando, cuáles son los posibles escenarios en los que nos van a generar evidentes y ya palpantes demandas y acciones legales contra la sociedad de gestión colectiva. Creo que ya venimos de unos varios años atrás indicando lo que Ricardo ya venía manifestando. Las sociedades de gestión tienen un beneficio de un derecho de exclusividad, un monopolio, y ese monopolio pues está arreglado y lo ejercen de la manera como la ley lo dice. Pero este monopolio nunca nos ha permitido analizar la postura de los otros agentes dentro de esa relación negocial, es decir, los consumidores y los artistas. ¿En qué sentido? Se abre una posición triangular en donde la sociedad de gestión colectiva no es más que una herramienta. Realmente la relación directa es entre el artista titular de los derechos patrimoniales y el consumidor de la obra. Sin embargo, los beneficios económicos que nacen o que le dan nacimiento a las sociedades de gestión colectiva, pues digamos que en este momento la coyuntura nos está indicando que tal vez la SAICO, digamos por poner un nombre concreto que fue quien agitó en este momento el escenario, está presentando un actuar en el que la eficiencia económica no es evidente y no solo es evidente, sino que además afectan directamente las necesidades de sus propios beneficios, que en este caso serían los artistas. Entonces, creo que si bien Ricardo pues, nos decía, creo que no es un tema de entrar a cuestionar a la sociedad de gestión colectiva, estoy totalmente de acuerdo. Ustedes que me conocen y para quienes no me conocen, me di al derecho gracias a la propiedad intelectual y el tema que más me ha apasionado pues, ha sido la sociedad de gestión colectiva y soy fiel creyente de la teoría económica del por qué una sociedad de gestión colectiva debe existir para beneficiar a los artistas con base en ese beneficio monopólico de recaudo en ayuda a llegar a lugares donde un solo artista le costaría mucho poder llegar a recaudar. Entonces, esto está bien. ¿Cuál es el inconveniente? El inconveniente creo, y ya lo hemos dicho muchas veces, en sociedades como SAICO, no es el derecho de la propiedad intelectual, que trata de ser un beneficio para los artistas. Es un concepto que surge del derecho civil, pero que se extiende ya en el derecho económico al derecho de la competencia, que es, pues lo denomina el abuso de la posición dominante que se ejerce en tres vías. El primero es cuando se generan contratos por adhesión que no son debidamente analizados ni estudiados, y en este caso, pues, como bien lo decía Ricardo, por el ente competente, en este caso la Superintendencia de Industria y Comercio, quien debería entrar de manera ex ante y no ex post a revisar cuáles son los contenidos abusivos que está generando estos contratos de vinculación entre el artista y la sociedad de gestión colectiva. En este caso estamos en una primera disyuntiva. ¿Cuál es? Que tenemos unos artistas con una necesidad de entretener a un público, con una necesidad también de generar unos estímulos,
y un público con ganas de verlos, en donde el artista, bien asociado a esta entidad de gestión, pues no va a encontrar una eficiencia a través de eso, porque va a encontrar un obstáculo. Entonces, el primer como dice, la teoría de eficiencia por la asociación pública no es coherente. ¿Me escuchan? Sí, sí. Okay. Se te pixela la voz a veces. Creo que acá el problema es de neutralidad en la red, que a ese punto voy ahorita. Entonces, entonces, este es un punto donde encontramos un obstáculo que es una eficiencia económica, y el derecho está, digamos, nosotros como abogados pues sabemos que el derecho siempre llega después, pero la eficiencia económica, que es el beneficio que le estamos generando a los artistas para poder recaudar y recibir, que ya sabemos es un ejercicio muy mal ponderado en el recaudo de derechos, y muchos artistas tienen varias dificultades económicas por este efecto, porque no es fácil llegar a ser famoso, y además llegar a ser famoso implica un esfuerzo económico muy grande, entonces un flujo de caja que necesita constante acción. Cuando encontramos ese obstáculo, decimos definitivamente la sociedad de gestión colectiva en algo está fallando, porque no está beneficiando a su asociado, sino que le está generando un problema. Ese es el primer punto. El segundo punto que me gustaría hacer énfasis en este caso concreto es que los artistas también tienen una dificultad muy grande, y bien lo mencionaba Ricardo, en la elección de qué derechos quieren que la sociedad les represente. Entonces, el abogado de Saico en la charla de ayer muy hábilmente mencionó de manera sutil, incluso con un tono no muy recio en su defensa, que ellos tenían el derecho en el contrato sobre el cual le daban la representación. Y es que ahí es donde está el problema. Ese es el segundo problema que identifico, y es el artista no puede simplemente decir, digamos, como lo menciona Saico de manera tan general, que a dónde aplican tarifas. Entonces, aplican tarifas de comunicación pública a radio y televisión, espectáculos públicos, derechos digitales y eventos virtuales y establecimientos públicos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque esto es un mundo, o más bien, son mundos demasiado amplios. O sea, no son mundos, son universos. Es un universo muy amplio de recaudo, en donde la ciencia debería estar siempre en cabeza y en verdad del autor. Eso quiere decir que el autor es quien, no simplemente por suscribir un contrato que además no tiene posibilidad de negociar, se le dice, es nuestro texto de contrato y tiene que adherirse a él, que es donde decimos la superintendencia debería entrar a verificar dónde están estas cláusulas exorbitantes o abusivas. Llega y dice, bueno, si yo quiero un recaudo de donde yo efectivamente no puedo ir a gestionar mis derechos, entonces automáticamente, porque así lo dice la sociedad, tengo que ceder mis intereses en donde yo sí efectivamente puedo ser muy eficiente recaudando mis derechos. Entonces, Ricardo lo decía con mucha practicidad. Hombre, estoy en Medellín, tengo todos los entes asociados a mi cadena de valor, entretenimiento musical, por un streaming, donde ya tengo el ancho de banda, ya tengo cómo obtener los permisos, ya sé cómo voy a hacer todo el desarrollo del evento, el minuto a minuto. ¿Por qué tengo que ceder ese beneficio que yo tengo, que ya tengo la facilidad, me he esforzado, he contratado a personas mucho más especializadas que Saico para que me ayuden a organizar este evento, y ahora a último momento viene Saico y me dice, no, tengo que cobrarle? Yo creo que este es un punto de decir, no es que no se cobre y se pase por alto el derecho de comunicación pública, pero es un efecto en el que definitivamente una sociedad como Saico debería renunciar a administrar cuando la primera decisión sea del artista. Si el artista no quiere que Saico sea la persona que en ese caso específico, que es la representación de sus derechos en un evento en donde está participando directamente, pues la ley debería ser totalmente transparente, tranquila, y beneficiar esa eficiencia económica, que es el motivo por el cual nace la propiedad intelectual en beneficio de los derechos patrimoniales de los artistas, digamos en este caso concreto. Entonces, creo que ese es el segundo punto sobre el cual quería hacer un énfasis importante, porque definitivamente ese contrato por adhesión de Saico con sus asociados tiene que ser intervenido y tiene que generar
y debe determinarse dónde están esas cláusulas leoninas que están abusando de su posición, que volvemos al mismo punto, abuso de posición dominante, digamos, de la sociedad. Pero un poco de desconocimiento de que la ley de propiedad intelectual genera un monopolio legal, y está bien, pero los monopolios regulados y el hecho de que es un monopolio de orden privado, pues le está dando una carga demasiado amplia, donde sí ha hecho un poco por parte de la excepción de derecho como por parte de los entes de control organizados que supervisan el mercado, como puede ser pues la Superintendencia de Industria y Comercio, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, entrar a tener un poco de fuerza. Pero el hecho de que este monopolio sea privado nos está dando esa dificultad para que dentro de un esquema de economía liberal, pues no se puede arreglar este tipo de beneficios, pero digamos que la balanza no está equilibrada, porque tenemos un beneficio económico, pero no tenemos una forma arreglada de generar ese beneficio. Y esto no solo se da para los conciertos, si ustedes se dan cuenta, se da para todos los tipos de donde la concertación se vuelve un efecto no muy claro, ¿no? Entonces, creo que este es el tercer punto, el segundo punto, y en ese mismo orden de ideas, el tercer punto iría igual en los contratos y la negociación de las cláusulas de los contratos entre los usuarios y la sociedad de gestión colectiva. En el mismo sentido, simplemente se establece que hay una obligación de concertar unas tarifas, unos más específicos que otros, otros de pronto no tan claros, unos con unos umbrales, cuando digo unos son unas sociedades de gestión con unos umbrales un poco más amplios en el tasaje de esos cobros, es decir, pueden variar mucho más, en otros un poco más estrictos, pero al final del día esta liberalidad que tienen de autodeterminarse sus tarifas definitivamente tiene que entrar a generar un alto, un respiro y decir cuántos titulares de derechos necesitan y negociar tarifas. En este caso concreto, pues estamos en un espectáculo público, definitivamente pues nos vamos directamente con Saico, pero la forma como Saico aborda esa negociación básicamente se vuelve a convertir en un efecto leonino, en un efecto que no tiene la concertación. Entonces la palabra simplemente se nos puede ir volviendo un efecto no muy claro y no muy ideal en la manera de negociación, sino más positivo, con base en una ley que además no es una ley que nos da la claridad conceptual amplia, porque es demasiado general. Entonces es más de criterios y de creeres, y al final del día lo que va a pasar es lo que siempre se nos repite. Esto yo creo que es un hilo histórico que cada tantos años vuelve y surge. Digamos que en nuestro caso concreto, antecedentes de siempre, entonces, es Saico contra un medio de comunicación, porque el medio de comunicación está informando que se hizo un cobro, que ese cobro, entonces, para quienes de pronto desconocen la teoría o la dinámica por derecho de autor, es que es el colmo que hagan este tipo de cobros, es que es abusivo. La verdad es que no. La teoría y lo bonito del derecho de autor y de la sociedad de gestión colectiva dentro de uno de los esquemas de estudio del derecho de autor es que le benefician al artista esos espacios donde sus obras no han sido efectivamente recaudadas y que le generan un beneficio para él. ¿Con qué propósito? Muchos. El primero es subsistencia, y en estos días creo que es fundamental. Y el segundo, pues, es estimular que la cadena de creación cultural, pues, se siga fomentando, porque en la medida que un artista pueda subsistir, pues, va a tener mayor tiempo, cabeza y armonía conceptual para poder crear más obras, que digamos, eso es lo que siempre se ha hablado y pues no es nada del otro mundo. Bueno, creo que esto sería mis tres posturas en este caso concreto. Y ya, digamos, desde los medios públicos que he podido asesorar, ¿qué les puedo decir? La concertación es un tema que sí o sí, en sus momentos más angostos, tienen una presión mediática. Y esa presión mediática se da en ese sentido. Se necesita un pago de derechos, hay que pagar los derechos. El punto donde está la inteligencia es cómo se pronuncia esta tarifa.
Entonces, bueno, muchas gracias. Ahora sí creo que podemos proseguir, Juan Carlos y Ricardo, con estas preguntas. Bueno, muchas gracias, David. Creo que hasta este punto vamos a escuchar las preguntas que puedan tener sobre lo hablado por Ricardo, por David. De lo que he escuchado, veo que ninguno de ustedes tiene un cuestionamiento sobre el fundamento jurídico del cobro. Tampoco he escuchado razones de que Saico esté equivocado en gestionar derechos de comunicación pública en el medio digital. Lo que ustedes nos han expuesto es varios cuestionamientos sobre la forma en que este cobro se ha planteado, la tarifa que se ha venido planteando. Ricardo nos da una información preocupante de que hubo dos tarifas, como que primero publicaron una y luego corrigieron y publicaron otra distinta. También nos han contado que la Superintendencia de Industria y Comercio está requiriendo con un cuestionario a los empresarios del concierto de Paula Jara y de Jesse Uribe. Eso creo que denota por lo menos el interés, entre comillas, de lo que se está haciendo con esta modalidad de negocio. Lo que pasa es que cuando a uno se le interesa la DIAN, después viene el leñazo, ¿no? Ese interés viene seguido por algo más. Entonces, en este punto quisiera abrirnos a las preguntas de ustedes y luego ya a la participación y opinión de todos. Eso es un conversatorio, por favor. Levante la manito y activen el micrófono. Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, sí señor. ¿Cómo están? Me presento, mi nombre es Camilo Martínez, yo soy músico, soy artista. Pues muchas gracias por esta reunión, he estado escuchando atentamente desde que inició. Y yo tengo dos preguntas puntuales acerca de todo este tema de los derechos de los conciertos por streaming. La primera es, bueno, les cuento un poquito antes de hacer la pregunta sobre mí. Yo soy músico, soy artista independiente, trabajo con un sello discográfico independiente. No estoy afiliado a Saico, estoy afiliado a SGAE, que es la Sociedad General de Autores y Editores de España. Y mis dos preguntas son las siguientes. Si yo como artista quiero hacer, por ejemplo, un concierto streaming, pero no soy contratado por un promotor, no es un festival, sino lo quiero hacer en mi casa, el organizador soy yo, no estoy cobrando por una entrada, es sin ánimo de lucro, es simplemente como para entrar en contacto con los seguidores, con los fans y mantener una actividad, una vigencia. Pues supondría yo que en este caso una sociedad gestora de derechos de autor no tendría por qué cobrar, por qué cobrar. ¿Estoy en lo correcto? Bien, Camilo, vamos a ver si Ricardo o David quieren contestarle. Aquí se involucra también el hecho relevante que Camilo es miembro de SGAE, ¿ok? Pues, Camilo, dale, David. responde. Bueno, dale, Ricardo. No se peleen. Listo. En este caso, la sociedad de gestión colectiva SGAE tiene unos contratos que en la doctrina los han llamado contratos de representación recíproca, otros los llaman contratos de reciprocidad. Teóricamente hay de dos tipos. Uno es donde la sociedad de un país con la sociedad de otro país hacen cruce de cuentas y si los valores están muy parecidos, entonces dicen no tenemos que hacer movimientos financieros de un país a otro que nos descuenta de más gastos y lo que hace es que se queda pues con los dineros representados por nosotros y que reparte sus datos que generan los derechos en todo país. Es uno de los contratos se llama tipo cuando estos recursos son digamos extractivos, son funcionales, entonces definitivamente hay que hacer una transferencia económica de país a país y pues se hacen los intercambios para poder generar esos pagos. En este caso SGAE está asociada a la CISAC, que es como la gran confederación de sociedades de gestión colectiva,
y a través de esta red o matriz de sociedades de gestión, ellas se asocian entre sí y generan estos convenios directamente. SGAE tiene un convenio directo con Saico, y en ese orden de ideas, Saico tiene, además del mandato de sus artistas colombianos, representa en territorio colombiano el mandato de los artistas de la sociedad para recaudo dentro del territorio colombiano. En ese orden de ideas, pues estarían legitimados para hacer ese recaudo específicamente en territorio colombiano, que digamos es un tema importante que hablar, porque ahí entraríamos al otro punto, y es, además de esta vinculación que tiene SGAE con Saico, pues Saico además hace parte del proyecto Latin Autor, y entonces en ese proyecto Latin Autor, de lo que es el territorio colombiano, Saico lo autoriza a Latin Autor a que dentro del espectro de territorio latinoamericano o espectro de territorio Latin Autor se genere ese recaudo en plataformas digitales a través de reconocimiento, tracking y pues cobro. Entonces, la respuesta es sí, Saico sí tendría en este caso, digamos, un pago. Sin embargo, siempre se ha abierto la duda es de qué manera o en qué medida se puede generar, digamos, un rastreo específico o concreto del lugar en donde se encuentra alojado la persona que está haciendo uso de la obra, porque esto ya depende mucho del software y la plataforma sobre la cual tú estés usando. Normalmente tu IP siempre va a estar alojada al lugar en donde estés, pero, señor. No, es que quisiera que también Ricardo nos hiciera una precisión para hacerlos hablar a ambos. ¿Qué sucede si la plataforma en la que se hace el concierto ya venía pagándole a Saico? ¿Se acuerdan que ayer se comentó el caso en que fuera una plataforma que ya viene pagando a lo mejor un valor anual, una licencia anual, y es a través de ella que se realiza un evento de pago? Sí, ayer lo explicaron, digamos que en esas plataformas y sobre todo también como lo comprendimos con el tema de Latin Autor y un poco también leyendo los documentos correspondientes expedidos por la sociedad, entiende uno que ellos ya tienen una licencia global para las sociedades afiliadas a Latin Autor, las que dan aquí en América Latina, donde ya están esas plataformas licenciadas para esos live o para esos streaming. La pregunta viene con las plataformas privadas y un poco con lo que contextualiza Camilo. O sea, yo quiero hacer un concierto privado sin ánimo de lucro y quiero utilizar unas obras. Ahora viene el interrogante. Pronto, Camilo, ¿obras tuyas o covers? ¿Sí? Eso me faltó decirlo. Todo el repertorio que yo toco, mi nombre artístico es Masilva y yo no toco obras de otros autores, yo toco obras de mi autoría. Y si hago ese concierto por Instagram, digamos desde mi cuenta de Instagram, o desde mi cuenta de Facebook, o desde mi canal de YouTube, no lo estoy haciendo a través de un evento. No es un evento que me haya contratado a mí y a otros artistas y que esté vendiendo unas entradas al público, sino soy yo desde mi casa comunicándome con mis fans. Y digamos que ese ejemplo tuyo es casi el ejemplo que muchos artistas están haciendo en estos momentos para comunicarse con sus fans. ¿Qué podría siempre uno tener? O sea, digamos que la respuesta inicial uno podría, como todo, y un poco a los abogados nos regañan y siempre cuando nos preguntan, uno siempre la respuesta es binaria, ¿no? Sí o no, y el depende, el que más incomoda. El depende. Yo digo, bueno, en este caso las obras son tuyas, estás comunicándote con tus fans, no estás haciendo cobro, estás casi como haciendo, en principio, un acto de comunicación privada a unos fans que están llegando a ti, digamos privada, porque si tú ves tu red de Instagram o te juntas a un chat como de esta naturaleza, básicamente estás haciendo como un conversatorio, o en este caso, pensemos que aquí tú nos estás deleitando con tu música y nosotros aquí como amigos escuchándote en este instante. Estás cantando tus obras, no estás haciendo cobro, nadie te estamos pagando y simplemente estamos disfrutando como amigos en este escenario privado. Uno también diría, aquí, y viene una afirmación y viene una pregunta, vuelve y juega. Este es un escenario privado donde el artista puede comunicarle a sus fans o a sus amigos la música, y uno podría de pronto decir, sí, porque aquí estamos en una suite privada, un grupo de personas reunidas en este lugar donde no hay nadie más acceso ni nadie está haciendo pago. Ahora, ¿es público?
también uno podría decir, sí, estamos todos reunidos en un diferente lugar accediendo al momento de la música. Pero también el punto esencial es la obra. Y uno dice, no, estoy interpretando mis propias canciones y también digamos que el derecho no se puede exacerbar en la medida en que todo deba ser pago por el hecho de estar afiliado a una sociedad. Ya un acto de comunicación en sí mismo, como el que tú presentas, deba ser pago. El momento oportuno que yo también uno pueda sentir, y a veces también pasa con los colegas, que uno dice, oiga, formulamos una petición, mandamos una pregunta, pero uno dice, a pregunta hecha, respuesta que después uno le da a uno como vaina que le digan todo lo contrario a lo que uno pensaba que le iban a responder. Entonces uno dice, no, Camilo, mándale una carta o un correo a SGAE, a tu sociedad, oye, que si ese uso tiene algún cobro. Entonces, uno pensando que le va a decir, no, Camilo, ese uso no te genera ningún pago, y de pronto el gran miedo es que te digan, sí, estamos afiliados a la CISAC, SAICO nos gestiona el derecho en Colombia, y entonces tú nos diste un contrato mandato y nos debes de pagar. Yo en mi respuesta, y digamos en lo que también conozco y con la ayuda aquí de los colegas, yo diría que ese ejemplo que tú tienes, no, y voy también de la mano, y ahí sí de pronto pueden volver a escuchar la presentación de ayer. El abogado de Saico dijo en un ejemplo como este que no generaba pago, que no generaba cobro. Muchas gracias. ¿Otra pregunta? Gracias, Ricardo. Gracias, David. ¿Puedo hacer otra pregunta o si... Camilo, si te parece, la doctora Mónica Zuluaga desde Medellín está que se pregunta, entonces escuchémosla a ella y luego te escuchamos de nuevo. Bien, Mónica, bienvenida a estos eventos nuestros. Gracias por la invitación y gracias por todo el conocimiento compartido. Tengo 4 preguntas, pero voy a hacer una entonces para que sea equitativo el asunto. La inquietud que me surge y que la planteé ayer también en la tertulia de Secolda es si las plataformas licenciadas están representando un pago para las entidades de gestión de parte de las plataformas, ¿por qué en las plataformas no licenciadas el pago lo va a tener que hacer el productor del evento? Llámese productor del evento autor, productor del evento promotor, productor del evento artista. O sea, ¿cuál es la diferencia si finalmente es el mismo derecho, es el mismo uso, es un uso del mismo derecho y es pues el mismo tipo de obras? ¿Por qué se diferencia en que en las plataformas licenciadas esté pagando la plataforma y en las no licenciadas vaya a pagar el productor? Bueno, no sé si Ricardo o David quieran hablar al respecto. Está muy interesante la pregunta. Yo me animo. De aquellas preguntas que lo corchan a uno. Son preguntas corchadoras. No, pero yo pienso que es un conversatorio y es precisamente de construir un escenario y construir opiniones entre todos. Digamos que si partimos de la premisa de Camila de las plataformas licenciadas y las no licenciadas, es decir, llamemos una licenciada una plataforma de streaming comercial, llamémosla, aquella donde cual el artista, el promotor la van a utilizar para hacer el pago. En ese sentido, digamos que yo siempre un poco en mi estructura de análisis y de la premisa, pues recurro al ejemplo. Si miramos las plataformas que ya están licenciadas, es decir, aquellas que ya están pagando por ese tráfico o ese flujo de comunicación de contenidos, digamos que ellas están licenciando básicamente como un canal de televisión o un canal o una emisora, una estación de radio, donde están pagando una licencia global por el flujo de contenido que en esa plataforma se está comunicando y se está transmitiendo. Ello con el fin de evitar que le bloqueen o lo demanden por el no pago de derechos, y básicamente está haciendo una licencia general, en mi concepto, donde todo ese flujo de información que se suministra a través de esta plataforma, del cual ya YouTube, Facebook y otras, y tú me corregirás, Mónica, con tu pregunta, ya pagan ese derecho. Ahora, si vamos a una plataforma de las licenciadas de no pago y tu pregunta dices, ¿y por qué estas deben pagar? Digamos que estas deben pagar porque, a contrario censo de las anteriores, no tienen un flujo o un tráfico constante de contenido. Es decir, no es una plataforma, digo yo, que no está a las 24 horas del día transmitiendo contenido. Es decir, también puede existir. Pero a lo que voy yo es que si esa plataforma en particular o ese medio
ya se va a utilizar para un fin específico, como sería el concierto, y por eso esta palabrita que para todos los que estamos en el tema del derecho de autor en los contratos, la traigo siempre a colación, el uso de la obra o el pago de los derechos por cualquier forma, medio conocido por conocer, es tan extensa, pero que también, como decía Juan Carlos al comienzo de su conversación, es tan fraccionada, como tan pixelada, que cada elemento que se suscite siempre va a generar un interrogante para decir, oiga, acá habrá un pago, este es una puesta a disposición, este es un uso, esta es una comunicación, este es un almacenamiento, esta es una distribución, esta es una fijación. Yo diría que sí, que las plataformas privadas, donde evidentemente ya se van a utilizar para un concierto. Ah, bueno, y eso tampoco no quiere decir que las plataformas grandes licenciadas que permitan, seguramente Facebook y YouTube, para hacer también un concierto en live pagando, ya deberá existir el acuerdo en esas licenciadas, que el cuarto de milla quien comunique le va a decir Facebook y YouTube, usted debe pagar la comunicación pública o debe pagar por los derechos porque yo tengo una licencia global que no le va a cubrir este concierto. Y en la plataforma privada, pues necesariamente, de acuerdo a la forma del contenido, si hay la transmisión lineal o el streaming, o puede haber un almacenamiento, deba también entonces pagar por el derecho que le corresponda al uso del evento, y que es la pregunta que tú vienes. ¿Quién la paga? ¿El promotor, el artista? Ya será ese acuerdo privado donde quien defina al final del día quién va a poner la cara al pago de la gestión, y que, valga decirlo muy coloquialmente, nadie se bote la pelota y diga, no, yo soy el artista, no, usted es el promotor, usted fue el que comunicó. Pues en últimas también, pongamos ahora al lado de la sociedad, dice, no, pues yo los llamo a todos ustedes en garantía y miren a ver quién se pone de acuerdo y me paga, pero sí en el acuerdo privado que exista quien debe detentar esa responsabilidad frente a la comunicación. Sí. Yo quisiera aportar a la respuesta a la pregunta de Mónica de la siguiente manera. Ojo con quién está jugando como proveedor del contenido. Cuando tú ves una plataforma estilo Spotify, dime quién es el proveedor del contenido. Una empresa comercial ofrece un catálogo de millones de canciones a un público que suscribe y paga la licencia para accederlas. ¿Quién es el proveedor del contenido? Spotify. ¿Quién está llamado a licenciar ese acto de comunicación pública y de reproducción de las obras? Spotify, él es el proveedor del contenido. Pero mira que estas segundas plataformas de las que hablaba, que les puso nombre la Directiva Europea del Derecho de Autor, el Mercado Único Digital, y las denomina proveedores del servicio de intercambio de contenidos, es porque le ofrecen al público la capacidad de subir y ofrecer, para poner a disposición o comunicar mediante streaming, un contenido que puede ser una presentación artística. La plataforma se comporta ahí como un lugar de intercambio, permite que el usuario suba y permite que el usuario acceda. Y la plataforma queda como en la mitad. ¿Quién es el proveedor del contenido? ¿Quién es el proveedor del contenido? Y esa ha sido la gran pregunta. Entonces, dime tú, pues ahí sí empieza a tener lógica que quien sube el contenido es el empresario responsable, organizador o promotor del evento que se transmite en esa situación. Por lo tanto, tiene esa lógica, pero algo para el análisis también es que el derecho de autor puede estar viendo como solidarios al proveedor del contenido y a la plataforma de intercambio. Acuérdense del artículo 54 de la decisión andina 351, que crea esa solidaridad entre quien comete una infracción y quien le facilita o autoriza. Entonces, ese mecanismo de solidaridad puede poner a pagar ya sea al organizador del concierto o a la plataforma. Esto es algo que apenas se está decantando. Lo que mis ojos ven es que el titular del derecho de autor, ante esa figura de solidaridad, que o me paga el uno o me paga el otro, yo le cobro al que pueda. En eso estamos viviendo. La plataforma al comienzo muy dura, luego manda abogados gringos que vienen acá y acceden a negociar con Camilo Ramírez de Acodem y terminan pagando. O sea, la lógica jurídica de eso es que el titular del derecho tiene derecho a acudir al uno o al otro por una figura de solidaridad. Bueno, Mónica, tus demás preguntas. Si quieren ahorita, a ver si hay otra. No, podemos estar aquí hasta las 8 de la noche. Bueno, o Camilo o alguien más que tenga preguntas para nuestros speakers, expositores. La siguiente pregunta es bastante puntual y corta, si me permiten. Cuando yo, por ejemplo, he tocado en festivales de música en Colombia o en el exterior,
pues uno como artista, cuando está interpretando las obras de uno, o bueno, aunque no interprete las obras de uno, uno llena una hojita con los títulos de las canciones, los códigos con los que están registrados, la sociedad gestora de derechos de autor, para que lleguen a uno los derechos de autor por ejecución. ¿Es correcto? Sí. Y eso es eso me lo recauda ASGAE. Eso cuando es, digamos, físicamente, uno va y toca físicamente. Ahora, voy a participar en un festival en 2 semanas virtual que están organizando desde Argentina. Eso venden entradas a través de una plataforma que se llama Ticket Hoy. Me imagino que todo está basado allá en la Argentina. ¿Cómo haría yo en ese caso? Pues hoy voy a hablar con la que me contactó para ese evento en un rato. Pero ¿cómo haría cobrar mis derechos de autor por ejecución en ese caso? ¿Me permite responderle a mí? Vale. Camilo, ojo que usted está con dos vestidos. Uno, el de artista-intérprete. Dos, el de autor-compositor, porque entiendo que Camilo interpreta sus propias canciones. Entonces, su derecho de artista-intérprete es el que usted tiene que negociar y cobrar con el promotor empresario responsable del evento. ¿Vale? Él le va a pagar su derecho de artista-intérprete. Ya la comunicación pública de su obra, entendiendo que en este espectáculo se va a causar una comunicación pública porque va dirigido a un público y va a haber un cobro, es ahí el trabajo del SGAE, y para eso el SGAE también es parte de Latinautor. Entonces, no sé, lo que se me ocurre a mí es la notificación a la sociedad de que se va a hacer este evento y que la sociedad en consecuencia tendrá que autorizarlo, ya sea directamente, ya sea a través del Latinautor, dado el repertorio que tienen que haber acreditado. Creo que lo que ayer nos contaron del cobro del derecho de autor, cuando hay cobro para el público, a menos que la plataforma ya venga pagando de antemano una licencia anual, eso no es solo para Colombia, es un estándar por lo menos de la región. Entonces, creo que Camilo cumple con notificar a la sociedad verá si corresponde un pago adicional por este evento o queda cubierto por una licencia anterior. No sé si Ricardo me quiera complementar o David me quiera complementar. Perfecto. Vale. Bueno, el tiempo avanza, entonces quisiera darle la palabra a Carolina y Astrid Escalona, de la Fundación Escalona. Ella nos van a contar cosas de qué ha pasado en estos días, un poco en el trasfondo mediático, político de esta discusión. O sea, estamos haciendo como un sancocho, cada uno va echando un ingrediente del sancocho, entonces metámosle política a esto. Carolina, por favor. Bienvenida nuevamente. Hola, ahora estamos para acá, Astrid. Bueno, pues realmente para nosotros todo lo que está ocurriendo ahorita con el tema de Saico, hemos tenido, por algún lado, por decirlo así, el acoso por parte de los medios, porque todo el mundo quiere que la fundación o las hijas del maestro Escalona salgan a exponer toda la problemática que ha existido con este legado, donde para nadie es desconocido, donde el tema de los derechos pues ha sido algo pues que realmente ha sido vulnerado de todos los campos, donde el doctor Juan Carlos ha sido uno de los que ha estado también atento y sabe cómo desde el momento o desde que vivía el maestro Rafael Escalona toda esta problemática que se ha generado en el no pago de los derechos y donde todo el mundo dentro de la cadena de valor se ha venido beneficiando de esta gran obra, y al final el autor y el compositor, que es un personaje muy importante, yo diría que el principal, porque pues sin esta creación no tendrían la oportunidad de generar todos estos grandes contenidos que ahora estamos discutiendo, tanto en internet como en radio, como en televisión. Para nosotras es una preocupación muy grande ver cómo por un lado, los grandes empresarios, obviamente dentro de su derecho de poder hacer sus conciertos y poder generar contenidos para la gente, dentro del tema del entretenimiento es muy importante, pero también vemos cómo desde nuestro punto de vista de los derechos de los autores y compositores, al final no dentro del tema, porque ya vendría el tema de la distribución, pues realmente no reciben lo que deberían recibir. Y por otro lado, entonces como también de la parte política, entonces ahí sí el tema de los grandes autores y compositores
Entonces empiezan a buscarlo, a decir, no, pero es que ustedes deberían salir en el Congreso a pelear y a decir que por qué la obra del maestro Escalona ha tenido toda esta vulneración y no les pagan. Entonces es utilizar ese escudo de cómo toda esta problemática, entonces todos sabemos que Saico desafortunadamente no tiene una buena reputación. Cuando hubo la primera intervención con el gobierno que la hizo Lleras, en ese momento mi mamá, que en paz descanse, ella era una de las que estaba dentro de esta comisión interdisciplinaria, donde ella estaba representando a los autores y compositores, pero también por otro lado este gran trabajo que se hizo, que a mí me pareció interesante, donde por primera vez se sentaron todas las agremiaciones para poder discutir estos temas, que otra vez es lo que se está hablando ahorita, es la problemática que estamos volviendo a tener. Entonces, sencillamente todo este proceso y esa ley que se generó en ese momento, que era la ley Lleras, sencillamente se hundió. O sea, ese trabajo que se hizo durante 5 meses fue un trabajo que quedó en un cajón porque sinceramente no pasó absolutamente nada. Nuestra preocupación que viene como pues, herederas y como fundación de este gran legado es realmente cómo podemos generar acciones y generar algo que sea real, donde beneficie a todas las personas o beneficien no solo a los autores o compositores, sino a todos los que hacen parte de esta cadena de lo que tiene que ver desde el lado de la música. Obviamente, pues también es importante la literatura y bueno, todos los que tienen que ver dentro de estos temas, pero a nosotras sí nos preocupa porque nos sentimos en este momento como carne de cañón, ¿no? Todo el mundo quiere aprovechar. Sí, es como, perdón, hola, yo soy Astrid, soy la hermana de Caro, la directora de la Fundación Rafael Escalona, y bueno, nuestro punto de vista es que tenemos que romper el tema mediático. Ya estamos cansadas de ver el tema mediático. Desde el 2012 pasó lo mismo, la fundación intervino, se hizo un proyecto de ley, 5 meses de trabajo, 5 meses en que se unieron las agremiaciones y finalmente no pasó nada. Pensamos que este es el momento de verdad generar procesos y cambios que vayan desde la actualización de la ley de derechos de autor, que no se actualiza desde el 82, en esa época pues no teníamos ni siquiera internet. O sea, todos estos temas de derecho digital, pienso que todavía no están muy claros y todavía no hay reglas establecidas sobre el tema. La obra de Rafael Escalona, sí, si las hay también la gente no las conoce. Entonces, ahorita, ¿qué está pasando? Nosotras vemos que por una parte está todo el tema de la mala reputación que tiene Saico, porque Saico es muy buena para recoger los derechos de autor, pero es pésima para distribuirlos. Otra cosa que tiene Saico es su trato frente a nosotros los usuarios. Es que ni siquiera con el maestro Rafael Escalona, ni después con mi madre, que quedó abanderando el tema, tuvieron una buena reacción hacia ellos. Siempre que se les solicita información, la información no es clara, es demorada. O sea, no pasa nada. Nosotros no nos sentimos realmente con una representación clara, pero por otro lado también todo este tema se está presentando para que haya como un no pago al derecho de autor. También se están generando confusiones. Hay mucha gente que piensa que porque Saico es corrupta, entonces no vamos a pagar derechos de autor debido a la corrupción de Saico. Y finalmente, pues los más afectados vienen siendo los autores y compositores, porque, por ejemplo, en todo lo que está pasando ahorita con la W, vemos que sale uno que otro autor diciendo, ay, sí, Saico no me pagó, ay, sí, pero se está utilizando estos casos para desprestigiar a Saico, pero no se están generando realmente soluciones para que haya un cambio profundo. Y ahí es donde vemos que está la coyuntura y que tenemos que unir los diferentes gremios que tiene la Fundación Rafael Escalona, que nosotros tenemos muy buena relación, tanto con los artistas como con los empresarios, como con el gobierno. Entonces pensamos que la obra de Rafael Escalona puede ser un gran elemento para abanderar todos estos procesos y todos estos cambios, de los cuales pues esta reunión me parece muy importante porque estas mesas de trabajo son los pasos que de verdad necesitamos dar para generar estos cambios de los que estamos hablando. Carolina, Astrid, ¿hay interés de congresistas de adelantar proyectos de ley para reformar una vez más la ley de derecho de autor? Sí, la verdad es que una de nuestras grandes preocupaciones surgió ayer cuando por la mañana escuchamos una entrevista, en este momento no me acuerdo, el congresista que es del Partido Democrático, Del Centro Democrático, donde él muy folclóricamente dijo que lo que iban a generar eran decretos aprovechándose de todo lo que está pasando con el COVID para que el gobierno regulara las tarifas, whatever. Bueno, una cosa que yo dije, esto no puede pasar.
Y lo segundo que hicimos fue abiertamente hablar como ONG o como organización por parte de los autores y compositores y decir, hey, ojo, esto es una cosa donde realmente hay que ver todos los puntos de vista y todos los involucrados que tenemos que ver en estos temas, porque este es un tema que nos está afectando a todos y nos compete a todos, y las personas con las que hablamos realmente nos han dicho, nosotros tenemos la disposición de pagar, de apoyarlos si se genera realmente, si se articulan absolutamente, pues hay una articulación entre ustedes, y fuera de eso, a ustedes nos permiten que nosotros podamos apoyar y generar proyectos de ley donde realmente haya un beneficio real para los autores y compositores. Bien, en este punto quisiera trasladarle a Ricardo, a David y a todos los colegas asistentes la pregunta: ¿este problema planteado amerita una reforma legal? O sea, la solución a todo lo hablado necesita una reforma legal. ¿Es oportuno hacerla? Yo tengo un poco de miedo al respecto, porque como este país es cíclico y no aprende de sus errores, en el año 2011 estábamos en un escándalo semejante. El empresario Ricardo Leiva no pudo pagar el derecho que Saico cobra por uno de sus conciertos, y eso originó un escándalo en la misma emisora que hoy en día promueve el presente, y todo terminó con que el Estado colombiano intervino a Saico y puso una administración que, como ayer dijeron en Secolda, me interpreto en las palabras que dijo Yesid Ríos, fue nefasta, queriendo corregir un problema que tal vez no estaba claro ni cuál era. Sí estuvo muy claro que el gobierno intervino a Saico, puso un administrador que tuvo una intervención nefasta. Uno se extraña porque Saico no ha demandado al Estado colombiano por lo que le hicieron en esa intervención. Lo sostengo en cualquier escenario. ¿Volveremos a repetir esa situación de que como un escándalo necesita un culpable, entonces hay que legislar, entonces cada entidad tiene que levantar la mano y hacer algo? ¿Volveremos a repetir esa situación, Ricardo o David? Bueno, yo siento lo que dice Carolina y Astrid, y voy a contestar las dos preguntas que tú hiciste antes sobre el fundamento jurídico del cobro y la razonabilidad. Digamos que uno parte que las sociedades de gestión colectiva tienen la capacidad para gestionar y fundamentar el cobro por cualquier medio conocido por conocer. Digamos que eso es válido para sus autores. A mí lo que siempre me desconcierta es qué tanta comunicación puede tener la sociedad frente a sus autores y que la sociedad se abrogue sin tampoco ponerlo de presente a sus titulares. Oiga, en mi contrato me permite gestionar este derecho en el streaming, como para ir cerrando estos puntos. Y uno podría decir, hoy con la nueva tecnología, y voy de la mano que lo dijo David y tú, uno ve que es más fácil para el propio autor, en el caso de un concierto por streaming, gestionar su propio derecho, porque claramente puede ir a auditar, celebrar un contrato, mirar de lo que sucedió para obtener una información que le es fácilmente de pronto gestionable en un territorio. Y ya en aquel que no pueda, la sociedad que tenga el mandato recíproco lo puede hacer. Y yo creo que ahí sí hay los fundamentos, pero siempre debe existir la claridad y la comunicación de la sociedad con sus autores. En el caso del cobro, yo digo que lo que está hoy en día con este reglamento no está la razonabilidad, no están los fundamentos claros para que se sienten a dialogar, como ellos lo dicen. No, nos sentamos a hablar y discutir y negociar las tarifas, lo cual no es claro. Cuando te ponen unas barreras y unos puntos, te están diciendo, esto es lo que usted debe pagar. Y si el empresario es neófito, o bueno, digamos, esta mediatez le lleva más a asesorarse y a buscar personas que le puedan ayudar a construir un escenario de negociación, no es fácil cuando no hay unos puntos en concreto que deben llegar a construir las partes. Entonces, ¿sobre qué nos vamos a poner de acuerdo sobre lo fundamental? Como dice Álvaro Gómez, ¿cuál es lo fundamental? El pago, cuál es la racionalidad, cuál es el uso, cuál es la intensidad, para que se defina en un marco jurídico esta negociación. Ahora, de la mano de Carolina y Astrid, voy con ustedes. Y es un sentir, porque desde mi óptica y desde mi propia apreciación, yo siempre he dicho que Saico le ha faltado una reingeniería y un cambio de imagen y de nombre. Esto creo que le pasa o le pasó a Colombia con el Seguro Social. Sí, todo el mundo decía el Seguro Social, allá la gente se muere, la matan, allá no le atienden la salud, y yo creo que hubo el cambio de nombre y como que el tema bajó. Es decir, el mal nombre que lleva la sociedad y un poco en ciertas etapas la mala gestión y administración
y ese enfrentamiento mediático que no lo saben manejar frente a sus, como dicen hoy en día todos los expertos, frente a sus stakeholders, como a toda la dinámica de la sociedad en cada aspecto, no lo hacen de la mejor manera. Entonces arrastra ese mal nombre, arrastra a sus autores, a personalidades como el maestro Escalona, que ya está la titularidad en cabeza a sus herederos, y como a muchos otros herederos y propios autores, con afirmaciones que obviamente tampoco no va a lugar, pero decían la gente ayer y en toda esta semana, entonces va a tocar no usar obra de los autores afiliados a SAICO para que no nos cobren. Entonces ya ponen contra la pared que autores que hacen su trabajo, artistas que tienen la creación, titulares que tienen la administración de los derechos de sus padres o de sus familiares herederos que tienen grandes composiciones que quieren gestionar, pero que encuentran unas barreras de una mala gestión y una mala postura de imagen de marca, como es la sociedad de gestión colectiva. Yo creo que, y lo que dice Juan Carlos es cierto, para mí el tema todavía no pasa por la ley. Para mí el tema pasa que si no se aprovechan los momentos importantes de una sociedad, y ya no digo de la sociedad en general, sino de una sociedad, de una empresa, donde no tenga la capacidad de hacerse la reingeniería, donde no se tenga la capacidad de reestructurarse, es decir, cuando una compañía dice, venga, nos vamos a reestructurar porque hay nuevos cambios, hay nuevas formas de hacer las cosas, y la sociedad lo pueda presentar a, digamos, a la sociedad, salir a la sociedad y decirle a la administración, al público, al Estado, vea, estamos cambiando, hicimos una reingeniería, nos estamos amoldando al nuevo siglo como sociedad, desde el punto de vista de manejo de compañía de empresa, en su estructura, en nuestras relaciones con terceros, en la nueva gestión de los derechos, en replantearnos el contrato mandato con los autores, en el reparto de derechos, el tener la claridad de la información. ¿Qué es lo que más reclama hoy en día y qué es lo que todas las grandes empresas del mundo hacen para sostenerse frente a la sostenibilidad, frente a la responsabilidad social? Es el manejo de la información. O sea, lo que lleva, por ejemplo, en Estados Unidos, que muchas compañías cotizan en bolsa, es básicamente eso, a la transparencia de la información. Cuando tienen la transparencia de la información a sus asociados, a sus socios, a su clientela, la gente sabe y dice, oiga, esta compañía es una empresa responsable y seria. ¿Que pueden haber coyunturas externas? Claro que las pueden tener, pero que las pueden defender cuando se organizan. Pensemos el caso de Enron, una compañía monstruosa, grande, que en el 2008 hizo el colapso económico, que pues hoy también estamos viendo este nuevo colapso, llevó a que un monstruo de esa compañía se cayera. Eso para mí, ese puede ser el desastre 2.0 de SAICO. Es decir, si SAICO internamente no tiene la fortaleza de organizarse y pararse en el asiento y decir, bueno, nos vamos a dedicar un año, por ejemplo, conozco empresas que están en esos procesos, por ejemplo, el sector de floricultor, por ejemplo, lo conozco, hay unas compañías que están haciendo todo un asset de todo un año para entrar a volcar y mirar toda su organización y decir, bueno, ¿para dónde vamos? Si esto toca organizarlo, lo vamos a hacer. Eso para mí es lo primero. Si la sociedad se presenta con ese cambio, los cambios legislativos pueden venir, se pueden acompasar con lo que está viniendo, pero es que la sociedad no ha entendido y se ha hecho, perdón la palabra, a ver si me sale, de la vista gorda, ¿no? Digamos, se siente muy arropada por la ley, se siente muy arropada por los legisladores y de alguna manera omite desde el interior hacerse el replanteamiento y su autocrítica para mirar qué está haciendo y cree que lo hace bien, pero es que de afuera lo miran mal. Entonces yo concretaría y diría, bueno, si se pone en un planteamiento serio, decir, bueno, ¿cómo vamos a cambiar la estructura? ¿Cómo va a ser la administración? ¿Cómo es que vamos a informar la gestión de los derechos? ¿Cómo es que estamos recaudando? ¿Cómo estamos pagando? ¿A qué autores les llega plata y a qué autores no les llega? Porque todo el mundo cree que por ser una sociedad debe haber un reparto plural de derechos y pago, y la verdad no es así. Lamentablemente en el mundo de la música, y todos que estamos acá reunidos, sabemos que cuando una obra se utiliza, pues entre más usos, pues más pago. Mientras una obra no se utilice, pues no genera ningún pago, gestión de comunicación pública y la obra puede decaer en desuso. O sea,
cuando uno escucha a compositores y artistas que ya también le hablan a uno de conceptos como la música desechable, ya pues para uno los oídos, a mí eso se me hace, digamos, nefasto. O sea, escuchar que propios personajes que están en el mundo de la música digan que es que ya se escribe música desechable, como quien dice, se utiliza, se generaron tantos likes, tantos usos, y la siguiente. Entonces, ¿qué pasa con repertorios tradicionales? ¿Qué pasa con artistas? Entonces, eso tampoco lo informan a la opinión pública, ¿sí? Porque hay claros matices importantes de una sociedad de gestión colectiva, el apoyo, el mínimo garantizado que se le paga a ciertos autores, etcétera. Entonces, yo diría que los propios socios son los que tienen, pero no como pasó en el pasado. Yo con Juan Carlos trabajamos en la Dirección de Derecho de Autor y eran unas autocríticas mal infundadas y que generaron unos contrapesos incómodos, porque cuando se critica y no se actúa, pues al final de cuentas no tiene peso. Yo sí diría que más que mesas de concertación, es de verdad, por ejemplo, yo iría como al punto con el médico, o sea, a una compañía serias que hacen esos trabajos de reestructuración de compañías, una KPMG, una Deloitte, con compañías serias que cojan a la empresa y cojan a todo el andamiaje y dijo, bueno, nos vamos a reestructurar desde los estatutos, así, desde el manejo de la información, así, desde el recaudo, así, desde el pago, así. Pero cuando uno ve que cada año vienen las reformas estatutarias de SAICO, nunca se llega a nada, tienen que llegar preparados los autores previamente, con 6 meses antes, a decir, mire, los estatutos deben ser estos, deben haber unas negociaciones y unos trabajos serios para reformarla, para cómo se debe informar. Bueno, aquí ya estoy repitiendo el tema, pero es darle ese andamiaje. Y finalmente, perdón, y yo digo, eso mostrado a la sociedad y al mundo, digo, bueno, están cambiando, pero si las reformas van a venir desde la ley, si las reformas van a venir desde congresistas o personas que simplemente quieren es ver sangre mediática, esa sangre mediática genera mucho daño. Otra intervención a la sociedad le hace daño a la sociedad y le hace daño a la estructura jurídica del derecho de autor, ¿sí? Cuando también se planteaba en el tema, que fue pues muy grosero el periodista, y pues lamentablemente la intervención, cuando le dicen a la directora de derecho de autor, con todo respeto, usted más parece la relacionista pública de SAICO que la directora de derecho de autor, pues hombre, eso duele. Eso duele, porque quienes hemos trabajado o estamos metidos en la propiedad intelectual, pues uno no quiere que esto suceda, porque uno sabe que la dirección es una entidad, bien, tendrá sus complejidades, pero son entidades serias que ahora tampoco se necesitan ir al rompe a acabarlas, sino hay que replantearlas también, qué dientes hay que ponerle a estos nuevos cambios, tanto a la administración pública como también a la gestión privada. Entonces, yo sí creo que primero debe venir el arreglo de casa, porque de lo contrario van a venir tantas amalgamas al cambio de la ley que pueden hacerle un cambio drástico que, como dicen, estaremos condenados a repetir la historia. Entonces le meten mano desconociendo los tratados internacionales, desconociendo todos los acuerdos internacionales de cómo deben de ser las sociedades de gestión colectiva. Entonces es romper para volver a hacer las cosas de cero, y volviendo al cero otra vez para decir, no, nos equivocamos en la ley, la incumplimos, toca hacerlo con los acuerdos internacionales para que una sociedad de gestión colectiva funcione de la mejor manera. Y entonces, ¿el daño quién lo va a sufrir? El daño lo sufren los titulares del derecho, que entonces van a quedar cruzados de brazos con una intervención o con un daño a sus pagos que no se puedan lesionar. Y en ese revuelto, ahí es cuando vienen terceros a aprovechar, a socavar a la sociedad, que entonces después, ¿qué pasa? Ese dinero que tenía que estar destinado al pago de sus asociados se tiene que difuminar en pagos de procesos, en otras contingencias, donde todo el mundo quiso echarle mano a la sociedad, y que tampoco es bueno. Ya, yo respeto el fundamento de la gestión colectiva, pero también siento que los autores y terceros deben coger fuerte su sociedad y decir, bueno, ¿a dónde vamos y qué debemos hacer? Quisiera escuchar, gracias Ricardo, yo estoy de acuerdo. La respuesta de David. Ojalá el internet de David nos ayude. David, ¿será que la solución a los problemas de SAICO es un proyecto de ley, o usted ve la gestión individual como una alternativa? A ver, el internet elimina intermediarios. El internet pone en contacto al artista con su público. Hoy en día la posibilidad de que el artista sea un empresario de sí mismo, sea su propio productor fonográfico, su gestor
de su carrera artística está servida. Y eso ha eliminado de la cadena la necesidad de intermediación que el artista puede obviar. ¿Será que Saico y las sociedades de gestión colectiva son otro de esos intermediarios que podrían desaparecer dentro de un sistema más eficiente y apoyado en la tecnología de hoy en día? Bueno, como ustedes, los más cercanos a mí, saben que yo pertenezco a una posición de la doctrina de la propiedad intelectual que se llama la doctrina del pisapapel, de manera pues holgoria y con todo el respeto pues de todo lo que ha sido la formación y la consolidación de la ley de propiedad intelectual en el mundo. La posición de la doctrina del pisapapel dice que definitivamente esta reacción legal y esta posición ante la realidad está desueta, definitivamente, y cada día viene perdiendo pues más vigencia. Entonces, pues creo que este fenómeno que está sucediendo es uno de esos efectos, más allá de decir si está bien o está mal o merece un cambio o una reforma. Yo creo que la realidad nos está hablando a gritos. Entonces, incluso un señor que hoy día tiene muchas instituciones, pues por la vía digital, Peter Sunde, formador del pirata, que todos sabemos que ya tiene curules en el Parlamento. Sea Peter Sunde, un parlamentario, o más bien un promotor del Partido Pirata, que ya tiene una curul en el Parlamento Europeo, es decir, ya tiene una representación, y él decía, la gestión colectiva tiene un efecto material de eficiencia económica, y es, vámonos con nuestra maletica en mano a establecimientos, a usuarios que por la misma dificultad de tener que ir artista por artista a recaudar, es mejor asociados y aglomerados. Pero la necesidad, pues, eso va a ir muriendo. Entonces, las sociedades de gestión colectiva definitivamente tienen que reinventarse. En el caso particular de Saico, no solo tiene que reinventarse en su manera de generar el recaudo, sino, como bien lo decía Ricardo, y recuerdo muy bien que también eso se hablaba mucho cuando yo empecé en este tema del derecho de autor, hacer un rebranding, o sea, un cambio de marca, un cambio de imagen corporativa, porque al final del día, ¿qué es lo que uno identifica? Que se presentan casi con una posición muy fuerte para hacer su recaudo, pero para hacer su repartición, al final del día vuelve y se convierte en un efecto político, y más es de quienes están en ese momento en su, digamos, administrando la sociedad. Entonces, no es raro que en una sociedad como Saico se sienta la presencia de personajes, muchos de una región, y familiares de artistas, porque también uno entiende, por muchos años de pronto nunca tuvieron la posibilidad de estar representados y de estar en el panorama. Entonces, pues tienen dirían jocosamente, su crudito, tienen sus 15 minutos, y pues hay que aprovecharlos. El problema es cómo los aprovechan. Entonces, creo que estos son eficiencias, o más bien mal eficiencias económicas, que está presentando el modelo actual legislativo, cómo se propone la gestión colectiva. Yo creo que sí requiere una reforma transversal, pero no que yo creo que sí se requiere una reforma transversal. Insisto, no creo que la reforma venga desde las bases de la propiedad intelectual como reconocimiento de un derecho de propiedad, pues que nace casi que desde la fundación del Estado moderno, sino desde la conceptualización de un Estado neoliberal que tenga una intervención del Estado para que haya no un nivel de justicia, sino un nivel de proporcionalidad entre las personas que participan de este Estado. Traducido a mejor esquema, el Estado necesita meterle la mano a esos vórtices, a esos vacíos, esos negros, en donde definitivamente la gestión colectiva está abusando de su posición dominante, y necesita hacerlo ver de una forma, digamos,
no sangrienta, porque es que nada que sea peleado pues va a lograr una solución pacífica, pero sí necesita identificar que hay unas zonas grises, que esas zonas grises se están aprovechando en beneficio de unos y no en beneficio de todos, y dejar un precedente donde se identifique, porque mucho hemos visto que estos actuares y estos procederes de las sociedades de gestión nacen es de esos vacíos legales. Entonces, no es que la ley no deba cambiarse desde su raíz, sino que, sobre todo en el ejercicio de los monopolios, tiene que ser demasiado reglado. Esto no puede dejarse al albedrío de una interpretación o al pago de sumas millonarias a un equipo de economistas que justifique el porqué de sus tarifas, o al copiar y pegar las tarifas de un estudio económico que se hizo en otra sociedad, en otra entidad de gestión en otro país. Creo que ahí es donde sí necesitamos una reforma, pero es que yo no la llamaría reforma, es una ampliación o un complemento sí, es una ampliación al sistema legal, y definitivamente no es por el lado del derecho de autor donde está el legal siempre va a estar asociado a la participación de los medios y de las... David, listo, le agradezco la intervención, pero ya el internet nos está complicando y por cuestión de tiempo llega el momento de hacer el último ejercicio de este conversatorio mesa redonda, como cuando el profesor los pone a hablar a todos. Yo quisiera que todos los aquí presentes dieran su conclusión y el mensaje, tanto para Camilo como artista, como para Carolina Gastrid como Fundación Escalona. ¿Qué solución tenemos para este problema que hoy nos ocupa? ¿Y qué puede hacer el derecho de autor por artistas y sus proyectos independientes? Entonces, ¿quién quiere empezar? Todos van a hablar. ¿Quién quiere empezar? Bueno, Juanca, tú organizas. Entonces, cuando nadie levanta la mano, le toca al profesor. La doctora María Claudia Duque, te escuchamos. Gracias. Pues yo trabajé muchos años en agremiaciones de productores y digamos que había temas que definitivamente pues necesitaban, digamos, reformas legales desde el Congreso, pero cuando realmente el tema no amerita una reforma legal desde el Congreso, pues como que siempre hay mucho temor de que entra, o sea, perdón, no de que entra, hay temor de que sale del Congreso, porque uno sabe que entra al Congreso para el debate, pero uno no sabe que sale. Entonces, mi posición es que de pronto se verifique muy en detalle qué es lo que realmente se requiere cambiar de la ley actual antes de ustedes gestionar, digamos, todo un proyecto legal, un proyecto de ley, porque como les digo, uno sabe que entra, no sabe que sale. Entonces, si las modificaciones se pueden gestionar sin necesidad de un proyecto de ley, me parece que valdría la pena hacerlo a través de otro tipo de mecanismos legales, o simplemente verificar si son los contratos mismos que tienen con los autores, con Saico y Asimpro, en los que de pronto uno podría acotar esa gestión que se está realizando y no entregar toda la gestión completa. Porque entiendo que hay situaciones o tipos de explotación, digamos, de la obra que podría uno no transferirle a Saico, a Asimpro o a la entidad que corresponda, pues. Entonces, pienso yo que es bueno evaluar si realmente es necesario gestionar un proyecto de ley con congresistas amigos antes de dar ese paso y no de pronto después arrepentirse de esa eventual gestión. Bien, gracias. La doctora Miriam Matiz. Yo soy del parecer que este no es el momento para entablar con congresistas un nuevo proyecto de ley de derecho de autor o una modificación. Este no es el momento, no es el escenario político para hacerlo ahorita. Sí estoy muy de acuerdo con el doctor Ballesteros, obviamente sí hay que hacer toda una reestructuración en Saico. Hay que reestructurar primero allá y luego sí verificar si realmente sí se... Porque esto sería politizar en este momento, llevar al Congreso un proyecto de ley donde no sé qué iría a pasar, qué irían a modificar. No es conveniente. Para mi opinión, ahorita no es conveniente hacerle ese proyecto. Bien, gracias. La doctora Mónica Zuluaga. Mónica, cuéntanos algo de lo que está pasando con la escena artística en Medellín. Hay cosas muy interesantes. ¿En qué sentido se necesita para esos proyectos que surgen por todo lado? Medellín es una ciudad muy creativa.
un Internet libre, un Internet que no lo entorpezca un esquema anterior de cosas. Cuéntanos. Métale algo paisa a este sancocho. ¿Tienes un perrito, un gato? Una gata que le gusta participar mucho de las reuniones. Está aprendiendo mucho derecho de autor tu gato. Muy bien. Bueno, sí, acá hay bastante movimiento desde la música y muy interesante porque los músicos están trabajando mucho en la gestión. O sea, hay muchos programas que buscan fomentar la formación en gestión para músicos, entonces eso ha hecho que, digamos, se cualifiquen también en otros temas que superan el hacer buenas canciones y el querer ser famoso, ¿cierto? Entonces, allí hay un movimiento interesante. Adicional a eso, está ocurriendo, creo que pasa en otras ciudades también, pero acá pasa mucho, que hay todo este asunto de la gestión individual a través de sociedades privadas que no están autorizadas en principio para hacer gestión colectiva y están agrupando mucho repertorio local independiente que para los artistas resulta beneficioso en tanto les pagan la plata de una. O sea, usted va a tocar en este evento, déjeme, yo le administro y lo represento en este evento y le pago después del evento. Entonces siempre dicen, eso no me pasaría con Saiko y se está volviendo como una posibilidad latente, incluso en artistas conocedores de la importancia de la gestión colectiva, como que los ha puesto a dudar. Y yo especialmente sobre este punto y lo que viene pasando con las medidas y con el manual, yo también me lo he estudiado como ustedes de arriba abajo y tengo muchísimas preguntas puntuales que también creo que sería interesante que Saiko nos las respondiera. Pero no sé si, como detectamos que la necesidad es que ellos resuelvan un montón de cosas adentro y nosotros no tenemos injerencia en eso, pienso mucho en la posibilidad de que exista otra entidad de gestión. Yo dudaba de que esa era una buena alternativa, pero hoy en día pienso, si en Saiko no han entendido que lo que necesitan es resolver su estructura, su manejo de medios, su posicionamiento de marca, pues ya eso está inventado. O sea, las entidades de gestión existen en muchos países del mundo, pues entremos nosotros artistas y hagamos otra entidad de gestión, ¿cierto? También es una reflexión que les dejo sobre la mesa porque tal vez no está el problema en la ley, sino en cómo la entidad está haciendo la aplicación de la ley y la entrega efectiva de los dineros. Bien, muchas gracias, doctora Mónica. La doctora Paola Molina, quisiéramos escucharte. Paola es nuestra compañera de Copyright Abogados. Buenos días a todos. Muchas gracias por la exposición, muy interesante pues escuchar, porque ayer también estuve presente en la charla de Secolda, entonces son como diferentes posiciones. Una reflexión que me queda es, más allá de todo el tema legal, de pronto, y ayer también lo mencionaban en la charla de Secolda, y es que los artistas tengan incidencia directa con las decisiones y que se hagan parte de todo este asunto, porque lo he escuchado, porque también tengo amigos artistas y a ellos les interesa la creación, pero no les interesa un poco más de estos temas de cómo se gestionan sus derechos. Entonces, sí siento un poco que a veces los artistas digamos, apartan de estos asuntos y le dejan entonces a los abogados toda la disposición de derechos que son propios. Entonces, sí siento que a veces hace falta que los artistas en general, no solamente en lo musical, sino en general en todo lo que lleva a los derechos de autor, puedan hacerse parte y puedan también dar ideas. Lo que la doctora decía ahorita, y es de pronto, no sé, podría sonar una buena idea, una nueva sociedad de gestión colectiva en la que en realidad sí existe una participación directa de los artistas y que en esa medida también se puedan lograr, por ejemplo, con el tema de los medios digitales, que podamos establecer unos nuevos acuerdos, no solamente entre artistas, sino también promotores y demás, y que pues evitemos ya
digamos, estos asuntos de luchas que pues al final vienen de muchos años atrás y todo termina, como ya lo habían mencionado, en unas decisiones que se alejan de lo que realmente quiere y cuáles son los propósitos del derecho de autor. Entonces sí siento que es como una necesidad de cambio, una necesidad que no solamente deben hacer de los abogados, sino también de quienes son titulares de esos derechos de autor. Quisiéramos escuchar a Ingrid Hill, nuestra compañera de la firma también. Buenos días, muchas gracias. Bueno, pues digamos que mi reflexión frente a este tema, pues bueno, me uno un poco a lo que decía Miriam. No veo necesario otro proyecto de ley de pronto en este mar de leyes que hay, sino que veo que se requiere más acción desde el punto de vista del litigio, porque no se ven como demandas o no se escuchan litigios fuertes que puedan defender a estos autores y compositores. Entonces se trata como de una ley que más bien no se aplica en su totalidad debido a que se guarda mucho silencio o hay muy poco apoyo desde el punto de vista del litigio. Y también me parece, yo siempre he considerado que SAICO es como si fuera una entidad que maneja recursos públicos, pero que tiene una autonomía privada extrema, porque digamos que con Astrid y Carolina hemos visto lo difícil que resulta intervenir, pedir una auditoría, como no hay como una, yo a veces quisiera como que a la dirección se le dieran facultades de auditar a todas estas sociedades de gestión colectiva para que se gestione de una manera organizada y se arme una sola estructura del manejo de estos recursos, porque yo siento que la falencia no es solamente de pagos, a veces siento que incluso los pagos sí se hacen, sino que el desorden es definitivamente a la hora de recibir esos pagos, porque no hay como una tranquilidad, unos reportes, revisando de pronto en algún momento las pruebas que se recaudaron con Luzma, pues que en paz descanse, vemos que se pedían a SAICO planillas súper antiguas, o sea, muy viejas, de los pagos de cada una de las canciones, y uno trata de hacer una línea de pagos, y uno dice, pero aquí pagan por esta canción 100 pesos, por esta 200 pesos, y uno va a mirar, eran planillas sin firmas, sin sellos, sin certificados. Entonces, a mí me parece que estas entidades deberían empezar a ser auditadas por entidades públicas, por ejemplo, la dirección, y que ellos deberían recibir los recursos para poder hacer esta gestión. Y por otra parte, pues los abogados, litigar fuerte en el tema, o sea, marcar referencia en juzgados, en los aspectos judiciales de la dirección para que se vea gestión también de nuestra parte, porque a veces todo, o lo que nos ha pasado con el maestro Escalona o con la fundación, es que se nos ha quedado todo en pedir pruebas, en derechos de petición, en ir a una entidad tras otra. Ellas pues acaban de hablar de toda su gestión, todo su lobby pues social, público, que no se le ve a veces el andamiaje que se necesita. Y ya, eso es todo. Muchas gracias, doctora Ingrid. Finalmente, la doctora Diana Grajales, si nos acompaña. Juan Carlos, Diana es productora de Canal 13. Yo la invité para que prestara atenta atención, perdón por la redundancia, al conversatorio. Entonces, su posición, por supuesto, es casi que desde una usuaria, porque en la producción siempre se presentan estos inconvenientes frente al recaudo y al pago de las regalías, pues que legítimamente requieren las sociedades de gestión colectiva, pero de pronto nos puede compartir un poco su experiencia desde una óptica no legal. Está perfecto, por favor. De eso se trata este ejercicio. Bienvenida, Diana. Hola a todos. Perdón, no tengo cámara, lo siento. Pero nada, yo doy gracias a César David por el espacio y a todos ustedes por todo lo que han planteado en el transcurso de la charla. Me parece muy importante como tener todos esos conceptos. Creo que asiduamente estamos teniendo inconvenientes en el tema de tener claridad
de cuándo se aplica, cómo se aplica, y creo que con todo lo que ustedes han aportado el día de hoy, pues hay por lo menos, si no hay una claridad total, creo que hay un camino y hay también una idea de por dónde debería comenzar. Siento que también que es ideal que este ente de alguna manera sí sea regulado por alguna entidad del Estado, porque creo que cuando uno habla con artistas todos tienen esa misma pregunta, pero adicional también pasa con los artistas, y es que tienen un desconocimiento total y en la mayoría de los casos dan y ceden una cantidad de derechos porque no tienen idea, y después más adelante cuando intentan hacer alguna otra gestión se dan cuenta, digamos, de los errores. Entonces creo que hay una necesidad muy grande de que los artistas tengan mayor conocimiento de qué es lo que están cediendo, y no, gracias a todos nuevamente por este espacio. Muchas gracias, Diana. Quedémonos con la conclusión que cada uno de nosotros tenga al respecto, y el ejercicio tan valioso que hicimos para mirar el problema desde tantas perspectivas, todas válidas. Creo que todo es de cara a un futuro en que la música en Internet será el mejor escenario donde todos accederemos a disfrutarla, pero respetando el trabajo de la gente que hace música, que también las industrias, los proyectos productivos, los emprendimientos que hacen de la música una industria, fructifiquen. El talento colombiano es la mejor materia prima que puede haber, y somos un pueblo que consume música masivamente. Todo esto ha servido para tener un escenario exitoso donde todos quepamos en nuestra diferencia. Muchísimas gracias. Gracias, Doc. Perdón. Palabras, Carolina. Yo quisiera hacer un cierre más como una invitación a todos. Les agradezco mucho por estar aquí, y ha sido muy valioso toda esta intervención, escucharlo a cada uno de ustedes desde su punto de vista, tanto técnico como desde la parte jurídica. Y mi invitación es que nosotros, como representación no solo del legado del maestro Escalona y lo que representan como huella cultural en el país, sino con todos los legados de todos estos personajes que también son estos juglares, que al final todos estos errores que se han cometido dentro de los temas de los contratos y todo lo que ha venido pasando, muchos son por desconocimiento, pero también los invitamos a que tengan en cuenta a nosotros como Fundación Rafael Escalona, porque nuestro propósito es ser esta línea donde podamos unirnos absolutamente todos, y aquellos artistas o aquellas personas que vienen a nosotras por la representación que nosotras estamos teniendo en el momento, y no solo la representación, sino la confianza y la transparencia que nosotros siempre hemos manejado entre estos temas. Nos encantaría poder ir de la mano de ustedes y tener todo este apoyo para poder solventar y dar todas estas soluciones a todos estos autores y compositores y a todos los que están dentro de esta cadena de valor, y trabajar juntos, porque realmente es la única manera de generar cambios, porque cada uno por su lado necesitamos hacer un engranaje donde realmente podamos ofrecer alternativas y soluciones para toda la gente que no tiene la oportunidad de tener estas mesas de trabajo y poder entender realmente qué es lo que está pasando. Entonces, muchísimas gracias y bienvenidos. Todos los aportes que ustedes puedan hacer llegar a la Fundación, para nosotros sería maravilloso. Bueno. Muchas gracias. Nuevamente, muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.